Amén. ¿Ya lo tenemos? Y si no, seguramente lo van a poner en las pantallas los hermanos. Leamos juntamente así como fue nuestra oración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dígalo, hermano, bendito. Léalo, pero ahora léalo con el corazón, diciéndole a Él: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Díselo con todo tu corazón a Él, que nos bendijo. Dile que nos bendijo. Tú eres una mujer, un hombre bendecido, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay dos cosas que quisiera yo con todo mi corazón, guiada por el Espíritu Santo, y usted conforme a esa oración y ese entendimiento, es que tomemos en esta hora y nos apoderemos de esa revelación, y que quede en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, y que día y noche nunca se nos olvide esta palabra. La primera, el verso 4 dice: según nos escogió, ¿qué? ¿Quién nos escogió? Depende de este entendimiento. Vamos a seguir entendiendo lo que el Señor nos sigue diciendo en lo que en esta noche trae para nosotros. Dios nos escogió ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dios no te escogió a ti cuando yo te hablé de la palabra, o alguien se acercó a ti y te habló de la palabra, y eso produjo en ti el arrepentimiento, el reconocimiento, el creer, el confesar, y el que llegaras a nacer de nuevo. Tú no fuiste elegido cuando estabas en el vientre de la madre. Sí, el Señor vio ese embrión, el Señor estuvo ahí, pero tú fuiste elegido ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo fuiste elegido tú. ¿Sabes qué significa esto? Significa que Dios tiene todo bajo control desde antes de la fundación del mundo, porque Él te eligió. Él puso la mirada en ti, Él habló contigo, Él te envió a la tierra y ya estabas elegido. ¿Ya no se nos va a olvidar esto? Número 2, ¿qué dice el verso 5? En amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Número 2 es que tú ya venías con destino. Dice acá: habiéndonos predestinado para ser hijos de Él. Ya tenías un destino. Hay quienes que dicen que el hombre no tiene destino. Ya está destinado tu vida y la mía. Uno, Él te eligió desde antes de la fundación del mundo. Número 2, te eligió y te predestinó para ser hijo. ¿Para qué? ¿Ser qué? Hijos de Él. Y como hijos de Él, anteriormente dice que seamos santos, sin mancha, porque Él, nuestro Padre, es santo y sin mancha. Él no tiene nada de que se le hable mal o que se le pueda decir algo negativo de Él. La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis no te dice nada para hacerte daño. No hay nada en la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, que es el último libro, para que tú no quieras o leerla, estudiarla, porque todo, absolutamente todo está escrito a través del preconocimiento de Dios, a través
de la guianza del Espíritu Santo. Fue Dios el que estableció este diseño y te dio un destino a ti. Te dijo: yo te he elegido desde antes de la fundación del mundo. No había nada todavía cuando yo te elegí a ti. No existía nada todavía cuando Él dijo: hágase la luz. Cuando separó las aguas de las aguas, tú ya estabas en ese plan. Tú ya estabas elegido antes de la fundación del mundo. ¿Te imaginas eso? Y te dio un destino: que fueses hecho hijo de Él. Que fueses hecho hijo de Él por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su amor. Dos cosas que debemos de entender y tenerlo en el corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser, porque basado a esto, después vas a entender lo demás. De ahora en adelante tú nunca puedes pasar por alto que fuiste elegido. Tú fuiste predestinado. Hubo alguien que pensó en ti y creyó en ti y te capacitó para que tú nacieses y hicieses conforme su plan perfecto. Él nos ha dado a nosotros, como el Señor nos ha estado revelando, la voluntad. Y es porque Él dice: yo te elegí, yo te predestiné. Pero si tú lo entiendes y te humillas y reconoces y lo haces, no hay nada que impida todo lo que yo tengo preparado para ti, lo disfrutes al máximo. Amén. Depende de ti que tú quieras, después de haber oído, entendido que fuiste elegido y predestinado. Depende de ti que esa elección, ese elegimiento del Dios Todopoderoso, tú seas agradecido. Cuando nosotros estamos en un trabajo y nos eligen para hacer ese trabajo y nos tienen confianza para llevar a cabo ese trabajo y nos ponen en un lugar muy alto, nosotros agradecemos a los humanos. ¿Por qué? Porque todo va mejor, ¿no es cierto? Mayormente cuando Dios nos elige entre muchos, dijo: a ti te elegí. Mateo 13:33, el Señor ya nos lleva algunas semanas hablando basado a este verso. Dice así: otra parábola. Ya entendimos que fuimos elegidos y predestinados, ¿verdad? Ya entendimos que nosotros fuimos elegidos para ser santos, para ser sin mancha, para ser un pueblo poderoso. Y como hijos de Dios, entendimos que somos hijos de Dios. Para eso fuimos predestinados, con un destino ya programado por Dios, ya puesto en el diseño de Dios. Ahora dice el Señor, conforme nos ha estado hablando en esta parábola, dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es que es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El reino de los cielos es semejante. Es semejante. ¿A qué dice? A la levadura. El Señor nos ha estado hablando acerca qué es la levadura. Dice: es semejante al reino de los cielos, que una mujer tomó, dice, y puso en 3 partes, hasta que esto fue leudada, esta masa, esta harina. Y el Señor nos está revelando, nos está diciendo que nosotros debemos de entender que es el mismo Dios que está leudando nuestras vidas. La harina sin esta levadura no produce, no tiene ninguna reacción, ¿no es cierto? Y si el reino de los cielos es semejante a esa levadura
Quiere decir que cuando el reino de Dios, Dios mismo, está en nosotros, es para que nosotros seamos ¿qué? Leudados, seamos preparados. ¿Para qué? ¿Para qué se prepara la harina? ¿Para qué se leuda? ¿Ah? Para después no se queda en ese proceso, llega al proceso de meterse al fuego, y después de que pasa por el fuego se manifiesta, o usted recibe lo que ya tuvo el final, el pan. Qué rico es tener ese pan en la mesa, ¿verdad? Qué sabroso es después del trabajo, después del proceso, poner ya el producto terminado, completado. El Señor nos está hablando de esta revelación, que nuestra vida tiene un proceso. Amén. Tiene que ser leudada. Nos está hablando que, les dije yo a las mujeres ahí en el chat de mujeres, que las revelaciones de Dios son para que la genética se active, la genética de Dios se active en nuestras vidas. Así como la harina, cuando se le pone la levadura y empieza a trabajar la levadura hasta que esta harina está completamente leudada, el reino de Dios trabaja así en nosotros cuando se nos revela qué es lo que está diciendo, y entonces hasta que se active completamente toda la genética de Dios en nuestras vidas. Completamente. Eso es estar leudado, que esté completamente activado todo en nuestra vida. Ese es el plan de Dios, porque tú y yo fuimos predestinados para ser hijos de Dios, y somos predestinados para ser santos, sin mancha y sin arruga. Y esa genética tiene que activarse y tiene que expresarse. Amén. Hasta llegar a ser un producto terminado. Ya está listo. Eso es lo que hace la revelación en nuestras vidas. Esa genética tiene que expresarse, tiene que evidenciarse, y solamente es a través de ser leudado. Y eso lo hace Dios mismo, lo hace el Espíritu Santo mismo, Cristo mismo. Amén. Y cuando pasa por el fuego, entonces se expresa esa naturaleza. Es necesario el fuego. El Señor nos decía: alégrense, gócense cuando tengan toda clase ¿de qué? De pruebas. Porque la prueba es cuando pasamos por el fuego. Porque ya está preparada la masa, ya está preparada. Ahora sigue el siguiente proceso, y es el proceso del fuego. Y es ahí donde tenemos que ser aprobados para que produzca o se exprese esa genética. Si queda nomás leudado y no pasa por el fuego, entonces no se expresa el pan. ¿No es cierto? Así nosotros tenemos que ser leudados, tenemos que ser probados y tenemos que ser aprobados. Si pasamos por el fuego y no salimos aprobados, somos reprobados, y entonces tenemos que volver. Y el Señor no quiere eso de nosotros. El Señor quiere que nosotros entendamos que a través de ser leudado, si ponemos un ejemplo, ya el pastor lo ponía el domingo, alguno. Por ejemplo, alguno de ustedes quizás le hace falta la paciencia. El Señor tiene que probar esa paciencia en ti, y tiene que pasarse por el fuego para que sea probado y que esa genética se active.
así como cuando se infla, ¿verdad? Se activa esa genética y esa paciencia, entonces se expresa. Eso tiene que expresarse y tiene que uno decir, sí, y realmente la genética de Dios está en mí, porque la genética tuya de Dios está en ti. Tú eres paciente, tú eres humilde, tú fuiste elegido según la presencia de Dios Padre en santificación para obedecer. Tú eres obediente, y mientras esa obediencia no se exprese, entonces vas a seguir pasando por prueba. Pero primero hay preparación, después hay prueba y después hay resultado. ¿Me doy a entender? ¿Sí lo entendimos, hermano? Porque tú fuiste predestinado, tú fuiste elegido, y todo está bajo el control de Dios. El Señor nos hablaba acerca también de un hombre, y ese hombre es David. Y yo quiero que leamos juntos el proceso que pasó David, para que ampliemos más el mensaje y tú puedas ir recibiendo, después de haber entendido que fuiste elegido, fuiste predestinado, que es necesario ser laudado, es necesario pasar por el fuego para expresar esa genética que se active. Ahora entonces leamos un ejemplo de David. Primera de Samuel 17, verso 4, 8 y 9. ¿Lo tenemos? Y si no, ahí está en la pantalla. Salió entonces del campamento de los filisteos. ¿Qué dice? Un paladín, el cual se llamaba ¿cómo? De Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Verso 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Vengan contra mí, escoged, dice, de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Como ustedes saben, este era Goliat. Este Goliat, dice la escritura, que salía mañana, tarde y noche a intimidar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba atemorizado, estaba asustado de ver a este hombre de guerra, gigante, poderoso en batalla, un hombre con capacidades, humanamente hablando, bien equipado para vencer a cualquiera. Y este hombre miraba al ejército de Dios ahí armado, poniéndose, preparándose, pero todos. Y este hombre los desafiaba diciendo: uno nomás. Y si él me vence, serviremos nosotros a ustedes. Y si yo le venzo, nosotros seremos sus servidores. O al revés, ¿verdad? Ustedes nos servirán. Este hombre intimidaba al pueblo de Dios. Esto es lo que estaba aconteciendo. Y dice en el verso capítulo 17, 31 al 33: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirió delante de Saúl. Él hizo venir, y él lo hizo venir. Verso 32.
Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ok, vamos a, porque no lo puse todo, pero lo voy a, porque es mucho. Dice que este paladín, este Goliat, este hombre fuerte, intimidaba a todo el pueblo. David, ustedes saben que David era el hijo menor de su padre. Este David, el trabajo que tenía era cuidar a las ovejas. Y dice que porque los hermanos de él sí estaban ahí, eran guerreros. Dice que este David fue a llevarles de comer. Miren qué corazón el de David. Sabían que hay quienes que estaban peleando y él fue a verlos cómo estaban y les llevó de comer. Pero qué sorpresa se dio David cuando oyó estas palabras de este Goliat desafiando al pueblo de Dios. Y David, cuando vio esta situación, dijo unas palabras, las cuales esas palabras llegaron hasta los oídos del rey Saúl. Y eso es lo que hemos leído hasta este momento, que llegaron las palabras de David al rey Saúl, y el rey Saúl lo mandó a traer. Y cuando lo ve, le dice el rey Saúl: tú no vas a poder. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vio el rey en David? Que él era un jovencito, era un muchacho, y este joven no tenía experiencia alguna en pelear de esta manera. Saúl miraba la condición de aquel guerrero, que era un hombre de guerra, era un hombre que había entrenado para hacer lo que estaba haciendo, sabía usar las armas, era malvado en gran manera. Entonces, algo que debemos nosotros de entender es que Saúl estaba viendo lo humano. Saúl estaba viendo la preparación humana que se obtiene, y esto es muy importante que lo entendamos nosotros, que nosotros no debemos de ver la preparación humana en nuestras vidas. Si entendemos que Dios nos eligió y que Él nos predestinó para realizar este trabajo, debemos de entender que no depende nuestro poder, nuestra competencia en la capacidad humana, en la preparación humana, sino que nosotros dependemos de la preparación del único Dios verdadero. Amén. Y fíjense bien, después de haber entendido esto, ¿lo entendimos? Amén. El rey se alegró y mandó a llamar al que estaba hablando de esta manera, que él iba a pelear contra este paladín. Sin embargo, al verlo, haz de cuenta que era un globo y se desinfló. Dijo: ay, papito, ay, mi niño hermoso. Y David le dice: no decaiga, ni tú ni ninguno, porque yo iré y pelearé con él. Yo iré y pelearé con él. Miren con qué seguridad David le habló al rey. ¿Con qué seguridad, David? Tú debes de hablar. ¿Con qué seguridad tu hijo o hija de Dios tienes que expresarte? Porque Dios no nos ha dado espíritu ¿de qué? De temor,
sino que nos ha dado espíritu de poder, de autoridad y dominio propio. Y por eso es que David le dijo a Saúl: no decaigas, ni tú ni ninguno, porque yo iré a pelear contra este filisteo. A pesar de que el rey miraba al hombre pequeñito, ¿verdad? Es que eso es lo que sucede algunas veces. Nosotros nos miramos nosotros mismos, o hay quienes que nos miran humanamente conforme los logros que hemos obtenido, según el resultado humano que hay en la mente. Sin embargo, Dios no mira eso. Dios mira a cada uno de nosotros, su genética en cada uno de nosotros, su poder que ha puesto en cada uno de nuestras vidas. Eso es lo que mira Dios en ti. Aunque todos los demás miren y te miren con tan poco éxito, con tan pocos logros, o te miren incapaz, te miren a ti tan sencillo, tan sencilla, y dicen: ¿sabes qué? Dios no te mira así. Y tú no debes jamás nunca mirarte de esa manera, porque tú entiendes que Él fue el que te eligió. Dios te eligió, Dios me eligió. Y esto es el valor que yo tengo. No lo que tú pienses, no lo que aquel piense, sino lo que Dios piensa de mí. Porque Él me eligió, yo lo creo, yo lo entiendo. Y eso es el valor que yo tengo y el valor que tú tienes. Y David lo entendió muy bien. David lo entendía muy bien. David fue un joven bien disciplinado, bien entendido, que conforme la escritura tú la vas leyendo, estudiando, te vas dando cuenta que David tenía un hábito bien impregnado en su ser, un estilo de vida bien marcado, bien entendido en su ser. Nunca hacía nada sin consultar a Dios. Siempre consultaba a Dios de lo que iba a hacer. Y cuando vio a este filisteo, a este hombre que estaba desafiando al pueblo de Dios, David entendió quién era, porque él tuvo un proceso el cual lo llevaría a esta situación. Y entonces leemos aquí en el 17, 34, 36. Cuando Saúl le dice a David que no podría pelear con este hombre, porque este hombre era de guerra, este hombre era un hombre preparado, y él era un joven el cual no tenía esa preparación para pelear, porque miraba lo humano. Viene David y ubica al rey Saúl. Dice de esta manera: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Mira qué preparación David había obtenido para llegar al momento de la expresión, porque iba a pasar a otro nivel. La preparación que tú tienes depende del entendimiento que tú fuiste elegido por Dios
y tú eres hijo de Dios, tú entiendes que tú estás siendo preparado, porque cada día tienes que ir expresando una naturaleza poderosa que Dios te ha dado. Y por eso es que debemos de entender que todo lo que nosotros vivimos es un proceso para llegar a expresar en el momento justo que Dios tiene preparado lo que Dios quiere que exprese de él. Y eso es lo que pasó con David. David le dice, cuando vio al rey desanimado y lo vio con poco esperanzas, o quizás ninguna esperanza, lo ve y le dice, no, tú no podrás. Y David lo ubica y le dice, he estado en un proceso, el cual he entendido que ese proceso es el que me ha llevado Dios, y se ha llegado el momento que yo pase a otro nivel. Hermano, venía, dice, yo he cuidado las ovejitas de mi padre, y cada vez que venía un oso, ¿qué más? Yo los defendía, y si alguno agarraba alguno de esos animalitos, de esas ovejitas, se lo arrebataba, y si quería hacer más daño, le quitaba la vida. Hermano, no era un ratón. Ve ahora en día un hombre que ve un ratón, ¡ay!, y se quiere subir acá, por favor. Ve con un ratón y ahí va, mi hermano, viene un ratón. ¿Quién sabe si se quedará alguien aquí en el templo? No, hermanos, tenemos que cambiar. Yo también hasta me desmayaba antes de ver esos animales, pero ahora tenemos que entender que solamente son animalitos, no hacen nada. David pasó por el proceso de matar osos, hermanos, leones. Ahora el Señor no nos va por, no ponen eso. Eso fue en el tiempo de antes. Pero mira la preparación que tuvo David. Estos animales representan cosas difíciles, ¿sí o no? Momentos y situaciones fuertes, ¿sí o no? ¿Qué es lo más fuerte que has pasado tú para defender lo que más amas? O tu trabajo, tu responsabilidad. ¿Qué situación adversa has tenido para expresar la naturaleza de Dios? Si nosotros hemos entendido que fuimos elegidos y fuimos predestinados, de ahí depende de entender que todo lo que vivimos es un proceso, y ese proceso se tiene que llevar a cabo. Tenemos que ser leudados, porque el plan de Dios es que expresemos esa naturaleza de Él, y va a haber el momento que se nos presente la oportunidad. No sé cuál área es la que ahorita el Señor está leudando en ti y te está preparando, pero creo y confieso que tú eres capaz y tienes el entendimiento bien claro de pasar la prueba y llegar a otro nivel. David había pasado por un proceso no fácil. Fíjense que dice que Samuel fue a ungirlo, porque Dios lo mandó, dice la escritura. Y el padre presentó a sus hijos, menos a David. ¿Qué pasaría si David no hubiera tenido un entendimiento que Dios estaba con él? Todos estaban allá y él, el menor, era el menos mencionado. Era el que estaba ahí enfrentándose a esos animales y defendiendo a las ovejitas. Sin embargo, él pasó el proceso con un entendimiento poderoso. Y es por eso que él dijo, no dice acá, pero yo me imagino,
vio al hombre Goliat, vio al pueblo de Dios atemorizado. Tenía la identidad bien clara, quién era él y quién estaba con él, y no iba a permitir que Dios no fuera representado por un hombre que había conocido a Dios, matando a los osos, a los leones. En victoria había salido de ese lugar. Y es por eso que le dice, verso 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mira, hermano, no solamente lo dijo allá, porque acuérdense que estas palabras las dijo allá cuando fue a ver a sus hermanos, estas palabras, y esas son las palabras que llegaron a los oídos del rey. Y cuando oyó el rey que había alguien que estaba dispuesto a pelear y a poner en alto el nombre de Dios, lo mandó a llamar y se lo dijo también al rey. Sostuvo esas palabras y le dijo: rey mío, así como Dios me dio la victoria con esos osos, no con ratones, hermano, no con cucarachas, con esos osos, hermano, con esos leones, así como Dios me dio la victoria, así también este filisteo incircunciso, así Dios me lo entregará. Mira qué seguridad tan grande había en el corazón de David. Qué seguridad tenía él. ¿Por qué? Porque había pasado un proceso, y cada proceso tiene que ser completado y terminado para continuar a otro. David ya había pasado por el proceso de salir en victoria en ese lugar. Ahora tenía experiencia. El proceso que tú tienes o que estás pasando es porque hay un Goliat que tienes que vencer, pero tienes que salir aprobado, tienes que salir completo, entender que eres completo para vencer y pasar al otro nivel. Tú eres capaz, como lo soy yo. Cada uno de nosotros fuimos elegidos, y si fuimos elegidos, ya está establecido que tú puedes. Tienes una naturaleza poderosa. ¿Qué es lo que se te hace difícil? ¿Qué es por lo que estás pasando? Tú fuiste llamado a ser hijo de Dios, un hombre y una mujer sin mancha, un hombre y una mujer santo, un hombre y una mujer capaz, competente, expresando la naturaleza de Dios y siendo un hombre y una mujer de excelencia, no un mediocre. ¿Tú crees que si David hubiera sido mediocre hubiera expresado esta seguridad? Dice el Señor que cuando el hijo de él ora en lo secreto, en público el Señor, en público. Hermana, hermano, tenemos que continuar creciendo, expresando esa naturaleza poderosa de Dios. Tenemos que pasar de nivel. No podemos seguir en el mismo y permitiendo que cualquier cosita nos debilite y no nos permita cualquier cosa seguir adelante. David entendía muy bien, y este es el ejemplo que Dios nos ha dado en estos días. Es muy importante que nosotros
no oigamos esta palabra y la recibamos y sigamos igual. Es tiempo de que pases ese proceso y lo pases aprobado, para que continúe el otro así como David. Amén. 17:37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Mira, hermano, un hombre que miró en poco a David, un hombre que, siendo el líder, el que tenía que animarlo, el que tenía que confiar en él, el que tenía que decirle: ¿sabes qué? Si tú crees, hazlo, ve. Un hombre que había creído que David no iba a realizar este trabajo con eficiencia, al ver la seguridad de David, cambiaron sus palabras, cambió su entendimiento. Cuando vio que David le dijo: así Jehová me ha librado de las garras del león y las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Él también me librará de las manos de este filisteo. Así como Dios te ha sacado adelante, Él también te librará de la situación que necesitas pasar y te dará la victoria, porque eres elegido para ser hijo de Él. Somos elegidos para ser hijos del único Dios verdadero. Cuando Saúl vio esa seguridad en David, cuando Saúl vio esa fe, esa confianza en David, cambiaron sus palabras. Y entonces le dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Saúl tenía el poder para detener a David, porque él era el rey. Sin embargo, la confianza de David que tenía en Dios, la escuela que había tenido, todo lo que había sucedido en él, lo había llevado a entender que él era un hombre poderoso en Dios, que Dios era capaz de librarlo de cualquier situación, y aún de ese filisteo que a todos los tenía atemorizados. Hoy en día, amados hermanos, hay mucho pueblo de Dios bien atemorizado por una u otra situación. Cualquier cosa se atemoriza. Es muy importante que en esta noche nosotros entendamos, para que enseñemos a otro, que el Dios Todopoderoso que nos eligió desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser hijos de Él, nos ha dado una capacidad poderosa, incomparable, una capacidad la cual nos lleva a salir en victoria en cualquier situación. Él es el Señor, de Él dependemos. Debemos de aprender de vernos como Él nos mira. Dejemos de vernos como nosotros creemos algunas veces cuando la situación se ve tan difícil. Dios es el único Dios verdadero. Él le dio la victoria a David. El proceso que pasó lo llevó a vencer a ese valiente. ¿Cuál proceso has pasado tú? Prepárate, porque se va a presentar un valiente a que tengas que vencer. Tienes que vencerlo. Es que no quiero. Tienes que vencerlo, porque tienes que seguir creciendo. No te quedes en el nivel que no debes de estar. No nos quedemos.
En el verso 17, 42 y 44 sigue y dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué pasó? Le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quienes tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy, ¿cuándo? Hoy, los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mira, hermano, David lo había dicho entre todo el pueblo de Dios que estaba ahí listo para pelear. Lo había dicho en frente del rey, y ahora no lo dijo solamente delante del rey, se lo dijo al filisteo: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El filisteo, pongamos atención aquí, el filisteo, hermanos, él se basa, el hombre que no tiene a Dios se basa en su poder, en su fuerza física, en su entendimiento humano, en la capacidad que tiene. Y eso es lo que estaba pasando con este filisteo. Él vio en poco a David de igual manera. Ya no eran solamente sus hermanos, ya no fue el rey, sino que también el filisteo lo vio en poco. Y lo ofendió. Miren, hermanos, el mundo quiere que nosotros obremos como ellos obran. David le dijo: tú vienes, ¿cómo le dijo? Tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, porque eres un hombre de guerra, porque estás preparado, has practicado, conoces lo que estás haciendo. Pero yo no necesito nada de eso. Yo lo único que sé es que yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lo único que yo sé que fui elegido conforme su voluntad. Yo fui elegido desde antes de la fundación del mundo. David entendía y no se basaba y no se asustaba mirando el tamaño ni la situación difícil en la que estaba. David entendía que el Dios que él tenía lo llevó a la victoria en el proceso que había tenido, en la escuela que había tenido. No temía al gigante y él estaba seguro de que él, dice Jehová, dice el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Mira lo que dice David. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Y qué más dice? Y daré los cuerpos de los filisteos. Mira, hermano, qué
poder el de David, qué confianza la de David. No miró solamente al gigante como derrotado, vio a todos los filisteos, el cuerpo de los filisteos. Dime tú qué hombre de Dios, qué confianza tenía en Dios. No solamente te voy a cortar la cabeza, no solamente te voy a ti terminar, a ti y a todos los que están contigo. Voy a entregar ese cuerpo a los animales que se lo coman. Porque él sabía quién era Dios. Tú y yo tenemos que entender quién es Dios, para que no temamos a nada. No nos atemoricemos de nadie. No nos sintamos poca cosa. Imagínate, nadie confiaba en David. Nadie tenía confianza en él. Era el que menos lo mencionaban. ¿Cómo estaban el pueblo de Dios asustadísimo, esperando que lo derrotaran? Sin embargo, David tenía su entendimiento bien claro, tenía su confianza bien, pero bien fuerte en Dios. Amén. Él no solamente sabía que iba a vencer a Goliat, él sabía y estaba seguro que juntamente con Goliat todos iban a caer. Y eso es lo que tú y yo debemos de entender. No fuimos elegidos por cualquier persona, ni por alguien que no sea digno de confianza. No somos elegidos por alguien que nos va a fallar en el momento justo. Fuimos elegidos por el único Dios verdadero, por aquel que conoce tu vida desde antes de la fundación del mundo y sabe que era necesario el proceso, porque tú tienes que vencer y derrotar gigantes, humanamente hablando, porque realmente no hay gigantes, porque Dios es suficiente para destruir a todo aquello que quiera destruirnos. Los enemigos estaban viendo cómo, en qué momento caía David y fuera terminado fácilmente. Sin embargo, David no miraba a ninguno de ellos. Él miraba al Dios Todopoderoso que estaba con él. Y seguramente lo miraba tan pequeño, decía: si estos osos y estos leones que allá terminé, tú eres menos que ellos. La confianza que tengamos en Dios es lo que nos va a llevar a las victorias. Debemos de comprender y tener bien claro que todo lo que pasamos es con un plan perfecto. Cuando tú entiendes que todo lo que sucede en Cristo, que no lo busquemos nosotros, en Cristo, cuando estás en Cristo, estamos hablando con pueblo de Dios, no pueblo no de Dios, ¿verdad? En Cristo todo está bajo control. Todo está bajo control. Todo nos ayuda bien, dice la palabra. Todo. Cuando nosotros no entendemos esto, nosotros nos debilitamos y lo que queremos es renunciar. Sin embargo, el Señor dice: debes de entender que hay un proceso que pasar, y debes de entender que ese proceso no lo pasa solo, sino que el único Dios verdadero está contigo. Cada etapa tiene su tiempo. Cada victoria tiene su momento, y cada etapa tiene que pasarse en victoria. Nada de lo que está pasando en tu vida, absolutamente nada de lo que está pasando en mí, nada, absolutamente nada es
para entristecerme. Es porque el Señor quiere que yo entienda, quiere que yo sepa que el Señor es el que está conmigo. Y que el que me eligió, Él no se equivoca. Él no elige perdedores. Él no elige gente que no puede. Él elige porque sabe que nosotros podemos y somos capaces. Amén. Gloria a Dios. Puso en alto David a Dios en esta situación. Vamos a ver verso 48 y 50. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir en contra de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Terminó el proceso, lo terminó, lo completó, pasó con éxito. Ahora tiene que seguir a otro nivel, ¿no es cierto? Si tú te fijas, la preparación que Dios le dio a David en esa situación de defender a las ovejas de su padre, si tú entiendes esa preparación que tuvo, fue para llevarlo a él. Vamos a ponerlo vamos a ponerlo en el lugar de discípulo. Fue una preparación de discípulo para vencer las situaciones adversas y poner en alto a Dios, pero solamente era Él, ¿no es cierto? Cuando eres discípulo, tú comienzas y empiezas a tener el proceso. Y entonces pareciera que las situaciones son grandes o como sea, pero tú cuando ya entiendes, vences y sales en victoria. Pero el Señor te lleva a qué otro nivel te lleva después de ser discípulo. ¿Ah? ¿A qué proceso te lleva el Señor? ¿A qué nivel te lleva después de ser discípulo? Tienes que ser ¿qué? Discipulador. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. Seguimos entonces, vamos a ver otra área en la que tuvo un proceso David. En el capítulo 22, de ahí de 1 Samuel, verso 1 y 22. Verso 1, perdón. 22, 1. ¿Lo tenemos? Este es otro proceso y lo vamos a poner en el nivel de discipulador. Fíjate bien. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Verso 2, ¿qué dice? Y se juntaron con él, ¿todos qué? Todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. ¿Por qué les digo que vamos a ponerlo en el nivel de discípulo y de discipulador? Porque Saúl, en el proceso que leímos y estudiamos ahorita, el Señor nos ha revelado, él estaba solo, ¿no es cierto? Pero ahora viene, porque la situación se puso difícil y usted ya sabe,
David empieza y se va huyendo. Y llega a una cueva. Se va a esconder a ese lugar afligido. Y si usted lee la historia, usted se va a dar cuenta, o ya la conoce, pero no de afligido porque no confiaba en Dios, sino porque David era un hombre de Dios que honraba la autoridad de Dios. Bueno, pero vamos a estudiar esto. Y yéndose luego David de ahí, dice, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. A ver, hermanos, ¿quiénes vinieron a él? ¿Qué clase de hombres? Todos los afligidos. A ver, hermanos, ¿todos los quién? Todos los amargados, todos los afligidos. ¿Y todos los qué? Fíjense, antes David estaba con las ovejas y pasó el proceso y salió en victoria y conocieron al Dios que tenía. Entonces dijo el Señor, ahora tienes que seguir a otro nivel. Se va huyendo. ¿Y por qué se fueron con él? ¿Por qué lo buscaron a pesar de que iba huyendo? ¿Por qué? Porque entendieron que este hombre había manifestado el poder de Dios y había matado al filisteo. Sabían la confianza de este hombre y entendían que en la situación que ellos estaban, unos estaban afligidos, otros estaban endeudados y otros estaban amargados. Y ellos entendieron que había un hombre que había manifestado un poder, una confianza, había manifestado una seguridad y venció a un hombre de guerra que a muchos atemorizaba. Pero este hombre era capaz ahora de ayudarles a ellos. Y por eso es que lo siguieron, por eso es que le puse que ahora en el nivel de discipulador. ¿Qué haces tú cuando hay una persona amargada, afligida y endeudada que se acerca a ti? ¿Qué haces tú? ¿Ah? A los discipuladores, ¿qué hacen? Al discípulo, ¿qué sientes? Cuando una persona endeudada, ¿qué expresa una persona endeudada? ¿Qué expresa una persona afligida, Brenda? ¿Ah? ¿Qué expresa, hermana Brenda? ¿Qué expresa una persona afligida? ¿Qué expresa, hermana Nancy? ¿Qué expresa, hermana Fátima? Oye, hermano, lo que expresa es un ambiente así, desesperante, ¿no es cierto? Con una persona que está afligida, hay que tener seguridad de que Dios está con nosotros para poder ayudarle, ¿no es cierto? Hay que tener la fe y la confianza y la seguridad en Dios para poder liberarle. Una persona que está amargada es una persona que con nada se goza. Todo le molesta. Llueve, se molesta. Hace frío, se molesta. Le preguntan algo y se molesta. No le preguntan, se molesta. Está limpio, se molesta. Está sucio, se molesta. Porque está amargada. No puede estar feliz ni con sus papás, ni con su esposo, ni con nadie, porque está amargado. Sin embargo, ustedes ven que esta gente fue los que fueron a buscar a David. Y seguramente lo fueron a buscar por lo mencionado ya. Cuando tú das a conocer al Dios que tienes,
la gente te va a buscar. Porque nosotros fuimos llamados, elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero para realizar el trabajo con eficiencia, con poder, con autoridad, con amor, con pasión. Y David, Dios lo capacitó para este trabajo. Tú y yo debemos de comprender que fuimos llamados y capacitados para realizar este trabajo con pasión, con poder, porque somos capaces. David pasó un nivel, ahora seguía otro. Porque aquí dice, amados hermanos, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Con un amargado, las personas se desaniman. Con un afligido, las personas lo que quieren es no verlo. La iglesia de Jesucristo ha sido llamada para sanar en el nombre de Cristo Jesús a los afligidos. No hacernos al lado de ellos, sino expresar a Cristo a través del poder que nos ha dado. Si lo entendemos, lo podemos hacer. Si lo creemos, lo palparemos. David estuvo con estas personas, discipulándolas, enseñándoles. Hermanos, David es un buen ejemplo de lo que el Señor nos está hablando, para que nosotros sigamos adelante y avancemos, que no nos quedemos en el nivel que estamos. Tú y yo podemos. Amén. ¿Qué pasó con estos hombres? El Señor nos ha llamado a discípulos, pero también a discipular. David tenía que expresar el poder de Dios con todas estas gentes y sacarlos en la situación que estaban, en victoria. Y a eso el Señor nos ha llamado a nosotros. Dice en 2 Samuel 10:7, mira lo que dice de estos hombres. Y cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército, ¿de qué? De los valientes. Mira a estos hombres afligidos, a estos hombres angustiados, a estos hombres endeudados, amargados. Ya no les llamó de esa manera. Ahora eran valientes. David fue competente, fue capaz de cambiar y transformar la vida, la situación de estos hombres que estaban en esa situación. Si David no hubiera expresado a Cristo, a Dios, a través de esa confianza que él tenía, de ese estilo de vida, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Siempre consultaba a Jehová, ¿qué hago, Señor? Y el Señor le decía qué tenía que hacer y él lo hacía. Seguramente David, cuando se vio con toda esta gente, empezó también a decirle a Dios: Señor, ¿y ahora qué hago con toda esta gente? Y seguramente Dios le dijo, como te lo dice a ti: eres capaz de cambiar la historia de cada uno de ellos. Me he manifestado a ti
para llevarte a este nivel, para que me conozcas aún más en otro nivel. Antes fuiste tú solo, ahora tienes que convertir a todos estos así como lo eres tú, un hombre valiente. Y ahora estos hombres eran hombres valientes, hombres capaces de vencer a cualquier enemigo. En 2 Samuel 23:8, el capítulo todo ahí te describe de estos hombres valientes. Dice, estos son los hombres de los valientes que tuvo David. Y ahí menciona, si tú lo lees, no lo voy a leer ahora, ya se me acabó el tiempo, pero ahí lees tú los hombres que preparó Dios, David, y los hizo hombres valientes, vencedores. Cambió su mentalidad de ellos, cambió esa expresión de ellos, y a eso nos ha llamado el Señor, a cambiar, a transformar primero nuestras vidas para que después transformemos a otros. Cuando nosotros entendemos que fuimos elegidos por Dios, cambia todo en nosotros. Cuando nosotros entendemos que Él nos predestinó para ser sus hijos, nuestra mentalidad es otra. Nuestra mentalidad es otra. Es que hijo de Dios no es cualquiera. Si los hijos de los presidentes son alabados y reconocidos, aún nosotros reconocemos el nivel que tienen. Hermanos, es importante que tú entiendas juntamente conmigo que somos hijos de Dios y fuimos elegidos para cambiar la historia de aquí de Arlington, Texas. No es la responsabilidad del pastor, porque muchos podrán ver en poco lo que hemos hecho, pero no lo hagas tú. No lo hagas tú, porque al verme en poco a mí y a tu pastor, te ves en poco a ti, porque Dios te eligió para plantarte en esta obra y que cambie la historia juntamente con nosotros de Arlington, Texas. Y así como David, que dijo, sabrán que hay Dios en Israel, así digas tú, sabrán que hay Dios en Arlington, Texas. Reconocerán que hay Dios, no porque lo que hacen los pastores, sino por lo que hago yo, porque cada uno de nosotros representamos al único Dios verdadero. Soy tan responsable como lo eres tú. Soy tan bendecida, porque acuérdate cómo comenzamos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda la bendición. No hay limitaciones, hermano. Él nos bendijo con toda, como dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito el nombre del Señor. Cada vez que tú entiendes y ejecutas y reaccionas y llevas a cabo el trabajo que Dios te ha dado, tú le estás diciendo a través de tu estilo de vida, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta obra comenzó solamente con el pastor y yo y mis 4 niñas pequeñas. Esta obra, el pastor, cuando la comenzamos, él trabajaba fuera, solamente me quedaba yo. Después llegó hermana Natalia. Así es que si ven que yo tengo algunos años, Natalia tiene más que yo. Y así, amados hermanos, Dios nos ha bendecido tanto, pero tanto, que aquí han habido
el Señor ha habido, ha salvado, ha levantado, ha restaurado, ha transformado. No todos están aquí. Hay unos ya pastoreando para la gloria de Dios. Hay otros que se movieron del lugar. Pero lo cierto es que no hemos dejado de trabajar. Y así como David confiaba en el Señor, así nosotros seguimos confiando. Después de estar trabajando en el apartamento por un tiempo, Dios nos proveyó una casa y ahí comenzamos después a hacer los servicios en el garage, y en la sala trabajábamos con los niños que llegaban. Después nos cambiamos a un lugar muy pequeño. Se llenó ese lugar para gloria de Dios y nos movimos. Pasó el tiempo, porque el tiempo pasa tan pronto. La vida de nosotros pasa demasiado pronto, hermano. Si no hacemos el trabajo, no lo vamos a hacer. Cada día es una oportunidad para realizar algo que glorifique a Dios a través de tu estilo de vida, que transforme a alguien. Pasó el tiempo y nos movimos para este lugar, para el área de allá arriba. ¿Te acuerdas, Sofía? Y allá hacíamos los servicios allá arriba, hasta que llegó nuestra hermana María García, y pedimos a Dios para que ella no subiera las escaleras. Que nos íbamos a decidir quedar ya aquí abajo. Aunque aquí abajo hay muchas sillas, ha pasado el tiempo. Y lo cierto es que ya no somos los mismos. La imagen de Cristo se ha formado en nosotros y en ustedes. Usted y yo ya no somos los mismos, hemos avanzado. Y sabes, hermano, hermana, me siento muy orgullosa de estar de pie, porque cada día veo la gloria de Dios en mi vida, en mi casa, y cada día veo la gloria de Dios en tu vida. Y sé que podemos alcanzar mucho, pero no solamente mi trabajo ni el trabajo del pastor. Tú debes de aprender algo muy importante, de ver a tus líderes no como Saúl vio a David, ni tampoco como vieron el mismo pueblo de Dios a David. Tú debes de entender algo, que así como David se miraba y se sentía, así debes de vernos tú a nosotros, porque tú te ves a través también de nosotros, porque Dios nos ha llamado a trabajar. Este año pasará y vendrá el otro, y tú tienes que meditar qué has hecho. El Señor nos ha dado dos ejemplos poderosos de un hombre que marcó el Señor su vida a través del proceso de él, y marcó a otros a través de evidenciar a Dios en su vida. Ahora a nosotros el Señor nos ha marcado y ha hecho la diferencia en nuestras vidas, pero si ha llegado el tiempo que transformemos a otros. Si ha llegado el tiempo de que miremos a Dios en nuestras vidas, y así como David consideró quién era el que le daba la victoria, entendió y palpó y disfrutó esas victorias, es tiempo que tú lo hagas, y comienza con tu casa. Tú debes de proponerte en tu corazón que este año venidero que viene, tú tienes que expresar la naturaleza de Dios que hay en tu vida, y tienes que hacer algo. Tienes que activarte, porque la palabra de Dios, la revelación de Dios para eso es, para activar esa naturaleza. No podemos pasar siendo leudados, no.
Tenemos que ser leudados y tenemos que entender que ya estamos preparados para entrar en ese horno y que se manifieste en esa prueba, esa expresión de esa naturaleza poderosa. Tú tienes que tener metas y nada te tiene que atemorizar, sino que tú y yo debemos de entender que Dios es el que nos tiene de pie. Y si Dios con nosotros, nadie puede hacer nada contra nosotros. Nadie. Porque tú y yo no dependemos de nadie más que Dios. Porque tú y yo somos hijos de Dios. ¿Por qué no te pones de pie y le das gracias a Dios? Y bendecimos el nombre del Señor. Y con ese entendimiento que tienes, que lo que se presente, eres capaz. Recuerda que mañana tenemos un servicio glorioso acá. Habrá participación de cada grupo. Cada grupo hará una participación según el agradecimiento de Dios en sus vidas. Los niños también, las maestras de los niños han preparado a los niños. Y después tendremos una comida en el cual todos expresaremos esa naturaleza de Dios. Vendremos temprano, participaremos y al terminar todos limpiaremos, porque somos un cuerpo en Cristo. A las 6 de la tarde comenzamos. Amén. Y después nos iremos en aquella área a comer, ahí donde les dije que nos movimos. Disfrutaremos algo sabrosísimo hecho por una cocinera llena de la unción de Dios. Amén. Hombres y mujeres preparando sabroso. Todo lo que han hecho está delicioso porque son hombres y mujeres ungidos. Amén. Te bendigo, hermano, te bendigo con todo mi corazón y en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo confieso y creo que tú eres lo que Dios dice. Te respeto con todo mi corazón, así como respeto a mis autoridades. Y los amo y reconozco que soy de Dios el que los ha puesto. Así te respeto a ti. Y te miro y entiendo que debo de verte como mayor que yo, porque está establecido. Y creo con todo mi ser, con todo mi corazón, que el Dios que te eligió antes de la fundación del mundo no te dejará en ningún instante hasta que haya hecho contigo conforme ha planeado desde antes de la fundación del mundo. Y te desafío que hagas la diferencia, que la hagas primero en tu casa. Primero en tu casa, dales el ejemplo a tus hijos. No es mi hijo Juan José Junior, pero lo amo como si fuera mi hijo. Y me esfuerzo con todo mi corazón a darle lo mejor de Dios para su vida. Tengo 4 hijas a las cuales le enseñé con un buen ejemplo. Ninguna de ellas puede hablar mal de nosotros, porque siempre di un buen ejemplo. Y las amo con todo mi ser y sé que Dios tiene planes gloriosos para las 4. Ninguna de ellas está fuera del plan de Dios. Y no lloro de tristeza, sino que así siento cuando yo hablo de Dios. Así disfruto la presencia de Dios. Y así como a mis hijas, así como a mi nieto, creo y confieso que tú eres lo que Dios dice, una nación santa, una nación poderosa, una nación que cambia la historia en Arlington, una nación que cambia la historia en Arlington. En tu familia primero, guárdate con todo tu corazón a dar un buen testimonio. Haz todo lo que hagas apasionado por Dios, pensando en Él, porque de Él viene la victoria, de Él viene la recompensa. Te doy gracias, oh Dios. Gracias, oh único Dios verdadero, porque tú eres el Señor. Gracias, poderoso
familias te servirán. Ninguno de sus generaciones se perderá, Señor, sino que cada uno de ellos expresará tu poder, tu genética. Y cambiaremos, Señor, Arlington, Texas, y conocerán que hay un Dios vivo, poderoso, que transforma, que es fiel, que es verdadero, que es el mismo que en tiempos antiguos sanó cojos, sordos, ciegos, levantó muertos, que es el mismo que en tiempos antiguos se manifestó, se dio a conocer a través de proezas, señales y prodigios, transformando vidas. Eres el mismo, tú no has cambiado, Dios. Muchas gracias te doy, Padre. Gracias por cada uno de los varones que podemos ver en este lugar. Gracias, Señor, por cada mujer que ha entendido quién es. Gracias por cada joven, Señor. Gracias, papaito lindo, por todos aquellos que no están, pero son parte de este redil. Los bendigo a cada uno de ellos, Padre, y declaro en el nombre poderoso de Jesucristo, no lo que yo siento, sino lo que tú dices, no lo que yo pienso, sino lo que tú has establecido, que tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, para que seamos una iglesia santa, sin mancha, para que fuéramos predestinados hijos tuyos y expresemos esa naturaleza poderosa, la cual evidencia quién es Dios. Aleluya. Bendito el nombre que es sobre todo nombre. Bendito es el único Dios verdadero. Bendito el Dios eterno y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendigo con toda bendición espiritual, sin limitaciones. Nos ha bendecido, Dios. Gracias. Canta conmigo con todo tu corazón, creyendo lo que eres tú. Iglesia gloriosa. Sí, Señor. Dile a Dios quién eres a través de este canto.
manos de esta manera. Toma la mano al que está a la par y vas a orar por el que está a la par. Órale con todo tu corazón y declara lo que dice este canto en esta persona que tienes tomado de tu mano. Y más aún, declara que tú lo has de ver juntamente contigo, expresando esa naturaleza de esta iglesia gloriosa, poderosa en Cristo Jesús. Señor, díselo con todo tu corazón, que te presentarás. Presenta al que tienes a la par. Si somos tu verdad, díselo con todo tu corazón, somos esta iglesia, somos esta iglesia. Lo que diga alguien más no importa, somos esta iglesia que declara tu verdad, una iglesia gloriosa. Gracias, Padre, por esta iglesia gloriosa que te presentarás. Gracias, Señor, porque así como estamos tomados de la mano, algunos, yo me uno, Señor, a esta declaración y ellos se unen a mí a esta declaración. Somos esa iglesia, lo entendemos, que fuimos elegidos con este propósito eterno. Así unidos con esa fe, con esa confianza, con ese agradecimiento, con ese gozo, Padre, con esa seguridad, te decimos muchas gracias, oh Dios. Te damos honra y gloria por lo que nos has permitido hacer hasta el día de ahora, Señor, pero este es el comienzo de algo glorioso, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, gracias, Señor. Amén. Nos vemos mañana. Por favor, véngase un poco más antes para que a las 6 en puntito no se pierda, porque no vamos a tener una predicación como ahora. Vamos a tener nomás un tiempo de celebración. Amén.